Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Omar desde la Ciudad de México. Hoy es 30 de julio de 2017. Este es mi análisis semanal principal. Te voy a mostrar, como siempre, absolutamente todo lo que veo en nuestro querido y caótico mercado de divisas. Vamos a iniciar con los fundamentales, con el sentimiento, y desde ahí vamos a derivar un plan de trading específico. Te voy a mostrar en un momento más absolutamente todos mis gráficos y las zonas específicas en las que voy a estar esperando operar durante los próximos días. Te pido por favor que pongas pausa al video, leas con atención este mensaje. Comencemos con el dólar americano. Hay que decir que el mercado está en ese momento que llamamos apetito al riesgo. No importa qué pase, no importa qué digan, no importan los números, parece que el mercado quiere riesgo y quiere más. El ejemplo perfecto es lo que pasó en el dólar americano. Pobrecito dólar americano, estaba apuleado, pateado, escupido y olvidado. Porque a pesar de que la Reserva Federal hizo exactamente lo que tenía que hacer, dicho de una manera analógica, cumplió con todas las exigencias de los secuestradores, al mercado pues como que no le pareció. O sea, mantuvieron las tasas y eso ya se sabía. Reconocieron que la inflación estaba pasando por un mal momento y eso el mercado también ya lo sabía. Dijeron, prometieron que ya era momento de normalizar la hoja de balance. ¿Esto qué implica primordialmente? Que, por ejemplo, para septiembre ya comiencen a reducir la compra de assets. Y eso el mercado ya también lo suponía. Bueno, a pesar de todo eso, por alguna razón extraña, llamada apetito al riesgo, el mercado quiere más. El mercado esperaba más, no sé, quizás esperaba que Yellen encontrara la fuente de la eterna juventud, porque evidentemente no fue suficiente. Y entonces el dólar americano continuó el desplome que traía desde semanas anteriores. Pero eso no es todo. En este momento los Fed Fund Futures, este índice que marca la expectativa del mercado acerca de los próximos movimientos en política monetaria de la Reserva Federal, está para diciembre en un 40%. Eso es muy bajo. Es decir, ya sabíamos que íbamos a tener varios meses de sequía, es decir, que no íbamos a tener hikes en estos meses. Sin embargo, se esperaría que el mercado, lamento la redundancia, que el mercado espere con ansias el hike en diciembre, y un 40% en los Fed Fund Futures no parece reflejar ansias, más bien refleja incredulidad. Y eso, por supuesto, no es bueno para el dólar americano. Entonces, ¿qué pasó después? El viernes vino el GDP, que se supone que iba a ser algo bueno y finalmente no lo fue. Ahora, tengo que explicarte algo muy brevemente. En la mayoría de calendarios económicos, por ejemplo Forex Factory, la previsión era de 2.5% y entonces salió una expansión de 2.6% y aparece como un buen número dada esa expectativa. Sin embargo, en algunos otros lugares, en algunos otros contextos, la expectativa no estaba en 2.5, estaba en 2.7. Y entonces 2.6 ya no se ve tan bien. Y eso obviamente continuó con esta bola de nieve en el pobrecito dólar americano y este se siguió cayendo a pedazos. Entonces, ¿cómo están las cosas? Pues muy mal para el dólar americano, porque ni los números, ni la expectativa, ni la política monetaria parecen estar en donde se supone que deberían de estar. Ahora bien, como siempre, tendremos algunos anuncios determinantes. Y con el principio del mes viene el anuncio de empleo en los Estados Unidos, el Non-Farm Payroll y los números que lo acompañan, y sin duda el mercado estará esperando un anuncio inequívoco para volver a levantar al dólar americano, aunque sea tantito. En otras palabras, el Non-Farm Payroll, creo que la expectativa en este momento está, y te pido por favor que lo verifiques porque esto también dependerá del calendario económico, la expectativa está por debajo de 200. Se supondría que entonces sería un número fácil de alcanzar, pero eso no es todo. A mí me parece que no solo debería batirse la expectativa del Non-Farm Payroll, sino también la expectativa de los salarios.
de los wages, y estos deberían de ser superiores a 0.3%. Es decir, deberían levantarse al 0.3%. El número en el que vamos es 0.2. Y no solo eso, la tasa de desempleo debería caer de 4.4, creo que está, a 4.3. Todo eso debería ocurrir, y si no ocurre, a mí me parece que el mercado va a seguir teniendo pretextos para seguir tirando dólares americanos por el caño. A ver qué pasa. Yo creo que va a ser una semana difícil para el dólar americano y con la expectativa del non-farm payroll. Vámonos con el euro. El euro ha tenido datos mixtos. La verdad es que los datos no están avalando plenamente el lugar en el que se encuentra, y sin embargo el euro sigue flotando y sigue volando. Pero hay que reconocer que ya no es tanto por sí mismo, es decir, por méritos propios, sino más por lo que está pasando con el dólar americano y por razones de correlación. Ahora bien, la próxima semana vamos a tener algunos números que normalmente no son importantes, pero que seguirían o deberían de seguir siendo termómetros para saber si el euro está bien puesto o habría que bajarle un poco a la espuma. Los retail sales, la inflación y el GDP la próxima semana. Hay números en Alemania, hay números en general en la zona europea, y si no me equivoco también hay una gran batería de PMIs. Bueno, eso es lo que me parece que va a pasar en el euro. Que va a estar más de espectador que de protagonista, es decir, va a estar más de forma reactiva que de forma proactiva, reaccionando a los movimientos en el dólar americano y menos por, como dije, por razones propias. Ahora, la libra. La próxima semana tenemos anuncio en el Banco de Inglaterra. ¿Qué pasó el mes pasado? Bueno, ya lo sabes. Que tres tipos, una mujer y dos tipos, la señora Forbes, el señor Saunders y el señor McCafferty, nos mostraron hasta dónde puede llegar el efecto psicotrópico de algunos ácidos, y ellos deciden, o más bien piensan, que el Banco de Inglaterra tiene que subir las tasas de interés. Ellos votaron a favor de las tasas de interés la vez pasada, pero a la siguiente semana ya se les habían unido otros dos, o sea, los convencieron, les dijeron, mira, la primera es gratis, y entonces Halden y Carney se sumaron a esta visión hawkish, optimista y por demás alucinada de subir tasas de interés próximamente. Bueno, el asunto está en que el mercado en este momento está haciendo cuentas. A ver, si son 3 y luego se sumaron 2, suman 5. Y los que votan son 8. Entonces, ¿será que tengamos una votación de 5-0-3? Recuerda que la votación es 5 a favor del hike, 0 en contra o para reducir tasas de interés, y 3 que se quede todo igual. Por eso se lee así, 5-0-3. Yo creo que es muy poco probable. Ahora, lo que yo crea es lo de menos, porque evidentemente las sorpresas que nos da la vida, y el Banco de Inglaterra particularmente, han sido muchas y han sido diversas. Entonces, ¿quién sabe? Yo creo que es muy poco probable, porque si lo estuvieran pensando seriamente, ya habrían preparado de alguna manera al mercado. Y eso es lo que supongo que van a hacer ahora. Preparar al mercado para una subida de tasas de interés. Y si lo hacen, pues Christopher Walken y yo seguiremos diciendo, what the Yo creo que todo va a estar en el statement. Ahí vamos a leer de qué manera o no el Banco de Inglaterra comienza a preparar al mercado para decirnos que muy próximamente van a subir las tasas de interés. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema son los datos. El problema es que los datos no están en donde se supone que deberían de estar. Y mi apuesta es que si este apetito al riesgo continúa impregnándose en las decisiones del mercado, del dios mercado, seguramente les va a importar un pepino que no suban tasas de interés, que los datos no estén ahí, incluso que expresen alguna clase de preocupación. Yo creo que la libra tiene las de ganar con insisto, con este estadio de apetito al riesgo que vemos en el mercado. Y a ver qué dice Carney, porque recuerda que el superjueves del Banco de Inglaterra conlleva un montón de cosas. Es el reporte inflacionario, el reporte de política monetaria, el statement del Banco de Inglaterra, la participación en la conferencia de prensa de Carney, etcétera. Vamos a ver si nos ofrece alguna clase de... Bueno, vámonos con Australia. ¿Qué pasó en Australia esta semana? Para empezar, pasó poco, y lo que pasó fue malo.
el número inflacionario de Australia fue malo. ¿Y qué hizo el mercado? No le importó. De todas maneras, estaba con ganas de comprar dólares australianos. Obviamente, insisto, por el apetito al riesgo. Y después sale el señor Lowe, este que ves en la pantalla es Lowe. Phil, creo que se llama Phil Lowe. Y pues expresó preocupación. Aquí lo escribo de una manera así, burlona, ¿no? Tengo mello. Pero es que no dijo que tenía mello, pero sí expresó cautela, preocupación, porque la verdad es que las cosas sí están para preocuparlo. ¿Y qué hizo el mercado? No le importó. Al mercado en este momento le importa poco lo que vaya en contra del riesgo y le importa mucho cualquier señal que vaya a favor del riesgo. Esa es la verdad. La verdad es que el Banco de Australia, por cierto, vamos a escuchar al Banco de Australia la próxima semana, tiene mucho de qué preocuparse. La inflación no levanta, ahí dice inflación, discúlpame por favor, fue un error de dedo por supuesto, pero supongo que si la inflación está mal, la inflación también está muy mal. Los salarios no levantan, el dólar australiano está muy caro y evidentemente son fuerzas que no van de la mano. Entonces, no debería de expresar ninguna clase de pista para decir que van a comenzar a subir tasas de interés próximamente, pero para nada. Que van a cambiar el tono, para nada. Yo creo que el Banco Australiano es bastante sensato en ese sentido y en realidad es el mercado el que sobrereacciona a cualquier cosa que parezca a favor de sus inquietudes. La verdad es que también hay que considerar que dadas las circunstancias, el carry trading sigue siendo una alternativa interesante para los traders, sobre todo hablando del dólar australiano y como explicaré en un momento más, también el dólar neozelandés. Y eso también debería mantener a ambas divisas por encima de otras, incluso de algunas mayores. Por ejemplo, el euro podría, en el caso, por ejemplo, de que el euro empiece a reportar malos números o el dólar americano recupere un poco de terreno. Bueno, hasta aquí, en Australia, además del Banco Australiano, tenemos Retail 6 la próxima semana. Hasta aquí Australia, vámonos con Nueva Zelanda, que también, a pesar de que corrieron las noticias de una enfermedad en las vacas, que en otros momentos sería preocupante para el mercado, no, al mercado no le importa nada, no le importa que una vaca se vuelva loca, no importa que la leche vaya a contagiar a algunas personas, a algunos kiwis. Lo que importa en realidad es el riesgo y entonces el kiwi está, me parece, sobradamente apreciado. La próxima semana tenemos datos de empleo en Nueva Zelanda y obviamente son importantes en tanto que serán un termómetro para continuar manteniendo al dólar neozelandés en las alturas o para tener alguna clase de retracción. El dólar canadiense está que arde. Otra vez el uni sigue siendo el rey. Está en ese lugar en el que los swing traders y los position traders están tratando de encontrar el piso y simplemente no lo encuentran. Para muestra un botón. El jueves pasado parecía que se atoraba el dólar canadiense en contra del dólar americano y vino el GDP y el GDP fue extraordinario, y esa palabra se queda corta, o sea, se triplicó la previsión en el GDP. Insisto, el dólar, en Canadá las cosas están muy bien. Sin embargo, pongamos un poco de freno, porque el señor, y además tenemos, discúlpame por olvidar esto, tenemos todavía el efecto del hike más reciente. El mercado sigue operando en función del hike más reciente y los datos siguen confirmando la buena decisión del Banco de Canadá. A lo que iba es que para todos, y de hecho si ves los números es correcto, la decisión fue buena, pero hay alguien que no está tan contento. Dicen por ahí, que consta que no es de primera mano esta información, dicen por ahí que Trudeau no está tan contento con el hike. Y mira, hizo cara de emoji con con boquita de raya. Porque para Trudeau todavía no era el momento de despertar a la bestia. Quizás tenga razón en la medida en la que el loonie se siga apreciando en contra de todo. Y es que el problema, como seguramente sospechas, está en que si Canadá es un país que vive particularmente de sus exportaciones, pues esta súbita apreciación en estos 2 meses hemos visto
una apreciación impresionante, eventualmente va a tener un impacto en el comercio exterior, lo que evidentemente no le viene bien a Canadá. De hecho, por ejemplo, la próxima semana tenemos datos de empleo. En el mes pasado el número fue espectacular. Debería de haber un retroceso y una oportunidad entonces para que el CAD se retraiga también. Hasta aquí este análisis semanal, hablando de fundamentales, hablando de sentimiento. A continuación, todos mis gráficos y mi plan de trading específico. Si no formas parte de mi programa ForexIQ Pro, te recomiendo ampliamente que lo hagas, sobre todo si sospechas que el tiempo que inviertes en esta actividad no está dando frutos, sobre todo si piensas que puedes hacerlo mejor. El programa educativo que dirijo es perfecto para ti. Escríbeme, aquí está mi correo electrónico y seguramente me podrás contar tu situación específica y yo podré entonces también comentarte qué es lo que pienso al respecto.